Muy buen día, mis amados hermanos. Dios los bendiga ricamente en este hermoso día. Reunidos aquí para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Él se lo merece. Y esperando que el mensaje de esta mañana nos ayude en esa comprensión de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Como saben, hemos venido estudiando, escudriñando las Escrituras como la palabra nos enseña. Y hemos venido viendo libros del Antiguo Testamento y hoy continuamos en esta senda. La semana pasada estuvimos hablando acerca del rey Saúl en base al estudio que hicimos en el libro Primera de Samuel y hoy pasamos al libro Primera de Reyes. Es interesante saber cómo el reino unido fue cayendo en el sentido que hubo tres reyes. Estuvo Saúl, después David y después el hijo de David, Salomón. Más se dieron dificultades y empieza el reino dividido. Y dentro del reino dividido empieza la situación de que ya los reyes en sí no seguían directamente la voluntad de Dios, sino que seguían la voluntad del hombre o incluso seguían su propia voluntad. Y es por ello que les invito a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, porque vamos a estar estudiando acerca de una frase que es dicha al final de ese capítulo por una mujer que ella dice: la palabra de Dios es verdad en tu boca. Vamos a estar estudiando sobre cómo ya no son los reyes en sí los que llevan este detalle o este mensaje o el mandato de Dios, sino que empiezan a darse los profetas. Y uno de los más importantes en este tiempo es el profeta Elías. Estaremos hablando sobre él y estaremos viendo algunos detalles, especialmente con respecto al tema de milagros. ¿Por qué? Porque cada día más, incluso dentro de la iglesia, escuchamos hermanos decir: es que eso fue un milagro. Es que Dios realmente hizo un milagro, que miren lo que acaba de ocurrir. Pero ¿realmente estamos utilizando la palabra de Dios en la manera en que Él se refiere acerca de los milagros? Eso es lo que vamos a estar discutiendo en esta mañana y poder comprender acerca de los milagros. Y vamos a estar viendo tres puntos en particular. Un hombre que obró milagros en el Antiguo Testamento, un hombre que obró milagros en el Nuevo Testamento, y ver cómo hay hombres que dicen obrar milagros en nuestros tiempos modernos. Así que esos son los tres puntos de nuestro sermón en esta mañana, pero vamos a ver en primer lugar que Jesucristo, cuando ora a nuestro Padre Celestial, está orando por sus apóstoles, preparando el camino porque ya se está despidiendo, y Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que comprender que es la palabra de Dios la que rige con respecto a cómo nosotros nos desempeñamos en nuestra vida cristiana. Tenemos que ver que no necesitamos de señales especiales o de nuevas revelaciones para poder hacer la voluntad de Dios, porque todo está en la palabra de Él. Y vamos a estar discutiendo eso, como mencionamos, en los tres puntos que les he dicho. Un hombre que obra milagros en el Antiguo Testamento. Leemos acerca del rey Acab en 1 Reyes 16, y en los últimos versículos de ese capítulo se puede saber que este hombre, siendo rey del pueblo de Israel, tomó decisiones incorrectas porque él decidió hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es quizás el peor de los reyes que hubo dentro del pueblo de Jehová. Este hombre tomaba decisiones que eran incorrectas al punto de que hasta tomó una mujer que adoraba a Baal y le construyó un templo a Baal para adorar. Pero Dios siempre provee una solución ante el problema que el hombre quiere inventar o ante el problema que Satanás trata de poner en el corazón del hombre. Esa solución en este caso se encargó del profeta Elías, un tisbita, que desde el principio nos está haciendo saber cuál es su voluntad, qué es lo que él desea hacer, porque en versículo 1 del capítulo 17 nos dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y efectivamente este es uno de los primeros milagros. Este hombre, a través del poder que Dios ejerce en él, le permite llevar a cabo de que por cerca de 3 años o más no llovió una sola gota en esa ciudad. Cuando continuamos leemos que la palabra de Jehová, y de ahí que vemos que el título de nuestro mensaje está muy relacionado a lo que estamos hablando, porque la palabra de Jehová vino a él diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, esto es un evento milagroso, porque ¿quién de nosotros recibe comida de parte de un ave? Ninguna. Mas Dios le dijo a él: ve a ese lugar, toma agua del arroyo, y estos cuervos te llevarán comida. Este hombre no dudó, este hombre confió en la palabra de Dios,
hizo conforme a la palabra de Jehová. Y efectivamente allí le alimentaban estos pájaros. Y en lo que continuamos avanzando en el texto de este capítulo, vemos que luego le dice Dios, vete a este lugar llamado Sarepta. La palabra de Jehová vino a él, levántate, vete a Sarepta, mora allí, vive allí, que yo he dado orden a una viuda para que te alimente, para que cuide de ti, para que te sustente. Muchos quizás ayudamos a personas desconocidas. Eso no es nada milagroso, no puede ser nada milagroso, pero vamos a ver cuál es el milagro que Dios hace saber, porque le envían de esta mujer para que ella lo atienda. Pero en el texto seguimos leyendo y vemos cómo esta mujer no tiene prácticamente nada. El hombre le pide comida, le pide que le haga un pedazo de pan o algo para comer. Le pide primero agua, después le pide este pan, y la mujer le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo una tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y yo ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Esta viuda tenía su hijo pequeño, para que lo comamos y nos dejemos morir. Había hambruna, al punto que esta gente lo que tenía es poquito de harina. Y ella dice, bueno, el último que tenemos para comer es para mi hijo y para mí. Eso es lo que yo tengo. Porque sé que después de esto no vamos a comer más y obviamente moriremos. Pero Dios tiene otros planes, y esos son planes que involucran estos milagros. Él le responde, Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina no escaseará, el aceite no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ya se había dado el milagro de que no llovía y tenía tiempo de no llover. Y esta gente sin comida, Elías le hace saber a esta mujer, siempre va a haber harina, siempre va a haber aceite, porque Dios lo ha permitido así. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comieron él, ella y su casa. Pero no solamente de ese poquito de harina no salió un pedacito de pan, sino que no queremos saber que comieron por muchos días. Es aquí donde está ese milagro que vemos de este sentido. Con un poquito, y Elías pudo alimentarse por mucho más tiempo con esta mujer. Y el texto de nuestra lección de esta mañana empieza en los siguientes versículos, porque vemos que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero toda esta gente estaba comiendo, mas pasa un inconveniente. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Son palabras que tal vez pueden sonar un poquito complicadas en algún caso, pero comprendemos que si una persona queda sin aliento, es porque ha muerto. El hijo de esta mujer muere, y vemos la respuesta o la queja que ella hace saber a Elías. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, mis pecados, mis cosas que no he hecho correctas, y aparte de eso, hacer morir a mi hijo. Vemos que la mujer hace este reclamo, porque sea como sea, ella hizo lo que se le pidió. Se le pidió que alimentara al profeta, lo estuvo alimentando, y ahora su hijo muere. Pero entonces vemos uno de los principales milagros en la vida de Elías, porque él dice, dame acá tu hijo. Lo toma en su regazo, lo lleva a la cama, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Hermanos, no tengo la experiencia de ver un hijo morir, pero debe ser algo muy triste, debe ser algo muy incómodo. ¿Por qué? Porque lo normal es que los padres somos los que partimos, antes que nuestros hijos. Pero entonces esta mujer está en esta situación y vemos el dolor que Elías siente en hacerle saber, Dios, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué permites que este niño muera? Se tiende sobre el niño, viendo la importancia que va el niño, y clama nuevamente, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová lo oyó. El alma del niño volvió a él y revivió. Importante este evento es que es la primera vez en las Escrituras que se habla de una resurrección. Es el primer caso de una resurrección causada por un milagro de Dios. Tenemos la situación de que continúa el texto porque nos dice que cuando él toma luego a Elías al niño, lo trae a la casa de su madre, lo da a su madre que aquí está, tu hijo vive. Ella no vio cómo él despertó a su niño. Ella no supo cómo ocurrió, pero ella sí sabía que su hijo murió y ahora está vivo. Ese es el milagro. No había muchos testigos para corroborar este milagro, pero la mujer le dice a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este hombre hablaba lo que Dios decía.
Este hombre no hablaba por su opinión, por lo que él quería hacer o para figurar él, sino que hacía las cosas de manera que Dios espera que él hiciera, y él las hacía de esa manera. Tenía temor y respeto a Dios. Pero así como Elías hacía este tipo de milagros en el Antiguo Testamento, leemos de uno mucho más grande que los hace en el Nuevo Testamento. Y recordamos cómo Jesucristo, empezando su nacimiento, ya era un milagro de por sí. No era el resultado de un hombre y una mujer que se juntaron y tuvieron una relación y de ahí nació un hijo, sino que Dios mismo puso a Jesucristo en una mujer virgen para que naciera en base a las Escrituras, en base a las profecías. Y Jesucristo luego, en su adultez, va a bautizarse. Y cuando se bautiza, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del suelo dice: este es mi Hijo amado, quien me siento complacido. Y una vez pasa esto, el capítulo 4 de Mateo nos dice que el Espíritu le toma al desierto. Interesantemente, Elías tuvo que irse al desierto de su manera porque había el problema con el rey Acab. Él quería deshacerse de los profetas y Dios le protege, le dice: vete de aquí, vete hacia aquel arroyo. Recordamos que leímos eso. El Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos que aquí en este caso no es de que vete, como con Elías, te voy a proteger allá, sino aquí es que va a haber un momento de pruebas, va a haber un momento de dificultades. Y es que algunos de nosotros quizás tenemos dolor de estómago porque no hemos desayunado. Ahora podemos imaginar estar ayunando 40 días y 40 noches. Ciertamente nuestro Señor tenía hambre. ¿Por qué? Porque también era Dios hecho carne, ¿verdad? Juan 1:14 nos dice eso. Y continuamos porque viene el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, estás pasando por hambre, tienes todo el poder en el mundo, convierte estas piedras en pan. Lo vemos nuevamente la importancia de que la palabra de Dios es verdad, porque Jesucristo no le responde con su simple opinión, con lo que él pensaba, sino que se va directamente a escrituras del Antiguo Testamento, le hace saber: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Continúan las tentaciones y vemos cómo termina este evento cuando Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Recordamos cómo llegaban los cuervos con comida para Elías, pero Jesucristo es todavía más grande y más importante. Pasó por esta gran tentación, y ¿qué hizo Dios? Le envió sus ángeles para que le sirvieran, para que cuidaran de él después de haber pasado tan larga prueba. Vemos similitudes porque luego vemos que después de estar predicando en otra área, en el capítulo 14 de Mateo, vemos que él vio una gran multitud y tuvo compasión por ellos. Jesucristo siempre fue de un gran corazón y veía las dificultades de la gente. Hay días que quizás estamos muy cansados de nuestro trabajo y llegamos a nuestra casa y no hay nada que comer. Ay, ahora tengo que preparar la comida. Algunos quizás tenemos la oportunidad de salir y comprar algo de comer. Pero vemos que todas estas multitudes seguían a ellos, algunos de ellos estaban enfermos y Jesucristo les sanaba. Pero cuando llegaban la noche, se acercan los discípulos diciéndole: este lugar desierto, manda a la gente para su casa, para que vayan a comer allá, vayan a descansar. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, porque ya es tarde. Jesucristo tuvo compasión de ellos, como leímos en la línea anterior, y vemos que aquí nos dice: ellos no tienen necesidad de irse, vamos a darles de comer. Ahora, ¿cómo hago yo para darles de comer si los mismos discípulos están diciendo: nada más tengo 5 panes y 2 peces? La mujer en la historia que leímos de Elías, nada más tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y sin embargo se alimentaron muchos días con ella. Jesucristo, leemos que en este milagro dice: tráiganme en esos peces, tráiganme en ese pan, y logró alimentar a cerca de 5,000. ¿Y por qué no cerca de 5,000? Porque era muchísimo más de 5,000. Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, bendijo, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos a la multitud. No fue un acto simplemente que porque soy Jesucristo lo hice. Así como Elías tampoco decía que yo hago esto porque lo hago. Jesucristo hace saber: primero doy gracias al Padre y Él es el que da este alimento. Comieron todos, se saciaron e incluso sobró, al punto de que una vasijita que tenía un poquito de pan y 2 pececitos llegó a convertirse a 12 canastas, incluso después de que las personas comieron, y que leemos 5,000 hombres. ¿Cuántas mujeres y niños había? No sabemos, pero 5,000 ciertamente no es lo mismo que
Elías, la mujer y el hijo. Jesucristo hizo milagros muchísimo más grandes que los que cualquier otro en el Antiguo Testamento pudo haber hecho. Y este milagro prácticamente se repite porque en el siguiente capítulo se nos dice que no fueron 5,000, sino fueron 4,000. Pero igualmente los alimentó y en este caso quedaron 7 canastas llenas. Jesucristo nos está haciendo saber las Escrituras, el poder de Jesucristo en el sentido de que nos hace ver más de 9,000 personas fueron alimentadas en base a ese milagro que Él llevó a cabo. Continuamos ahora y cambiamos al escritor Juan porque leemos quizás el milagro más fuerte de los que nuestro Señor Jesucristo hizo. Vieron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. María, Marta y Lázaro eran especiales para nuestro Señor Jesucristo. Él les amaba. Y estas mujeres envían ese mensaje: nuestro hermano está enfermo, ven y ayúdale, porque sabemos que tú le puedes sanar. Has sanado tanta gente, sabemos que tú puedes sanarle. Jesucristo les dice: no voy a ir aún, no puedo hacer eso, tengo trabajo que hacer. Y después le hace saber a los discípulos: vamos para allá, porque Él está acostado. Pero los discípulos pensaron: bueno, está enfermo, entonces está sanando porque está durmiendo. Jesucristo les hace saber: no, Él ha muerto. Y aunque suene extraño esto de comprender, me alegro por vosotros. Él se murió y yo me alegro por ustedes. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar que, como no estamos allí, ustedes van a creer en lo que va a ocurrir. Vamos a Él. Y le hace saber entonces a Marta que cuando ella llegó, oyó que Él venía, me recuerda las palabras de lo que leímos de la mujer y su hijo, en el caso del milagro de Elías. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. La mujer se quejó y esta le hace saber a Jesucristo: si tú hubieses estado aquí, no hubiese pasado esto, porque sabemos que tienes poder. Pero ellas comprendían incluso las enseñanzas de Jesucristo con respecto a la resurrección futura. Jesucristo no estaba hablando acerca de este caso. Jesucristo le dice: Él duerme, que cómo va a dormir si está muerto. Ellas continúan con esto. Jesucristo las ve llorando, y no solamente a ellas, ve también a otros familiares, a otros vecinos, a personas que querían a Lázaro. Le acompañaban y también lloraban. Jesucristo se estremece en espíritu y se conmueve. Le pregunta: ¿dónde está Él? ¿Dónde le pusieron? Señor, ven y ve. Y el versículo que para algunos es el más corto en la Biblia dice: Jesús lloró. Él muestra su amor hacia las personas, hacia la creación, mismo amor que el Padre tiene para con todos nosotros. En este momento Jesucristo fuera tan humano como nosotros, porque sufrió ver que la gente sufría la muerte de alguien que Él amaba. Y continúan las Escrituras porque dice que quitaron la piedra y dice Jesucristo, alzando los ojos a lo alto nuevamente: no es Jesucristo el que hace el milagro, porque Él es Jesucristo, sino que Él pide al Padre por ello. Y vemos como dice en sus propias palabras: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Jesucristo no duda del Padre. En su oración Él sabe que lo que le dice el Padre lo llega a escuchar y lo llega a hacer. Mas algunos de nosotros a veces dudamos de nuestras oraciones. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y es que es el secreto de los milagros. Los milagros se llevaban a cabo para mostrar que Jesucristo tenía poder y que los hombres que Él envió tenían poder. En su momento, en el reinado de Acab, los milagros que hizo Elías eran para mostrarle a Acab: tu maldad y tu paganismo no se comparan a Jehová. Jehová es más poderoso que todo lo que uno pueda pensar. Hizo esto y dijo: Lázaro, ven fuera. Siempre recuerdo a mis hermanos que fueron instructores míos, comentaban de un hermano que no recuerdo el nombre, que siempre explicaba que en este pasaje Jesucristo dice el nombre de Lázaro, pues si dice ven fuera, todos los muertos se hubiesen levantado. Porque es así el poder de Jesucristo. Es así el poder de la palabra. Es por eso que la palabra de Dios es verdad. Pero vemos que finaliza porque dice que el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Recordemos la forma en que ellos enterraban a sus personas es distinto a como enterramos a nosotros, a los nuestros. Pero este hombre sale con todas esas vendas y Jesucristo le hace decir: ok, suéltenle y déjenle ir. Un hombre que tenía 4 días muerto, un hombre que ya se daba por entendido de que su alma ya no estaba en su cuerpo, salió en base a la autoridad que Jesucristo dice. Y muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en Él. Tristemente muchos otros no creyeron en Él y buscaron cómo derrotarle, porque decían: ya está haciendo muchas señales que nosotros no podemos comparar. Esa es la importancia de los milagros. Elías los hizo en su momento, Jesucristo los hizo en su momento.
Mas hay muchos hoy que dicen hacer milagros. Y no sé si hayan visto en redes sociales en las últimas semanas, pero quizás la imagen les recuerde, hubo rodando un video de un pastor, Alf Lucao, que inventó su propia iglesia llamada los Ministerios Aleluya Internacional, que resucitó a un muerto. Cuando yo vi el video me sorprendía ver cómo había personas que aleluya, el poder de Dios es maravilloso, efectivamente lo revivió, la gente creyó en eso. Habían otros que más bien ofensivamente se burlaban de que dejen de creer en tonterías porque eso no ocurre. Es que la verdad es que no ocurre hoy en día y vamos a ver brevemente en unos minutos por qué digo eso. Pero tenemos esta situación de que este hombre hacía esto y sin embargo la empresa o la compañía funeraria que les prestó el servicio de dar el automóvil, el carro fúnebre para que llevaran el ataúd, hace esta aclaración. El incidente es impactante, no hay nada en absoluto que equivalga a un milagro. Eso fue un engaño. Instamos a los oyentes a no ser engañados en este tipo de estafas. La compañía funeraria no tenía ese cuerpo entre los cadáveres que ellos tenían. Solo vinimos como proveedores de servicios para proporcionar un coche fúnebre. Es que recordemos, una empresa que hace un trabajo que es serio y no quiere que se vea manchado su nombre porque van a perder su clientela. Lo vemos desde ese punto. Estas personas están viendo eso, pueden saber, no hay nada en absoluto que indica que esto es un milagro. Esa misma persona que actuó estar muerto, andaba caminando entre los demás horas antes, como si nada. Él estaba allí, vivo. Hoy hay quienes tratan de hacernos ver que hacen milagros, pero no hacen realmente nada, porque no hay milagros de esa manera hoy en día. No hay nada que una persona pueda hacer como una señal divina. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante. Este caso fue tan importante en su país, en Sudáfrica, que incluso el presidente de Sudáfrica dice: los que están haciendo esas cosas completamente escandalosas tratan de timar a toda la nación diciendo que alguien se ha levantado entre los muertos. Es de hecho llevar el nombre de Dios y de las iglesias al descrédito. ¿Cuántas personas tal vez pudieron escuchar el Evangelio, pero al ver esa farsa decidieron que Dios no existe? ¿Por qué? Porque el hombre hizo lo que él quería hacer para ganar fama, por encima de hacer la voluntad de Dios. Jesucristo nos habla sobre ellos precisamente cuando está hablando acerca del fin del mundo. Nos hace saber, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos golpean la cabeza de otros y los tiran al suelo haciéndoles saber que ya les sanaron. Muchos inventan que una persona está enferma cuando lo que estaba eran muletas, pero no era que no podía caminar del todo. Hacen tantas señales para engañar a la gente con tal de seguir enseñando lo que a ellos les gusta. Pues Jesucristo dice que nadie nos engañe. Vuelvo y repite, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. No el que ve unos milagros hacer, sino el que hace la voluntad de Dios, está en su palabra. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Eso es lo que Dios nos pide. No que andemos haciendo shows en la calle, mostrando a la gente cosas que no son ciertas, sino que vayamos a la palabra y digamos lo que Él dice en ella. Y seguimos en ese mismo capítulo porque dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. ¿Quién no ha visto un show de magia? Y que uno quede impactado porque, ¡ay, de verdad hizo eso! Pero sabemos que es un truco. Estos hombres que se hacen llamar maestros, que se hacen saber apóstoles, que se hacen llamar sanadores, siguen haciendo lo mismo que un mago, simplemente un truco. Engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, porque hay muchos hermanos que quizás se apartan de la verdad creyendo en estas cosas que ven. Juan nos dice el propósito de los milagros, el propósito del evangelio que él escribe. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritas han sido escritas para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, y que creyendo en Él tengamos la oportunidad de vida eterna en su nombre. Eso es el propósito de los milagros. Hoy no hay milagros como tales. Hoy no podemos decir que hay personas que llevan a cabo milagros. Tenemos que comprender, en base a lo que el mismo apóstol Pablo nos hace saber en 1 Corintios 13, que nos habla acerca del amor. Y nos dice que el amor nunca deja de ser. Juan en sus cartas nos hace saber que Dios es amor y Dios es eterno, por lo tanto el amor nunca deja de ser. Más, esos dones espirituales que fueron dados a los apóstoles, las profecías, las lenguas y el conocimiento, todo eso se acabará. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario hacer esas señales, porque todo está revelado.
Cuando venga lo perfecto, cuando venga lo completo, entonces lo que es en parte se acabará. Ya no hay necesidad de milagros porque Dios nos dio todo lo que necesitamos. Mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar, a fin de completar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hay nada que no esté escrito aquí, que sea necesario fuera de lo que está escrito aquí, para hacer la voluntad de Dios. No necesito a alguien que me revele que tuvo una visión de Dios. No necesito que alguien diga que levantó un muerto para saber que Dios existe. Todo me lo enseña su palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo está en este libro. No necesito nada más para ser salvo, para tener el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sé que me he extendido mucho, hermanos, mas permítanme concluir con lo siguiente. Elías fue un gran profeta, hizo grandes milagros, pero incluso sus milagros fueron opacados con respecto a los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay muchos que no comprenden que los milagros que existen pues son los que están escritos en la palabra de Dios, porque nos hacen saber y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que efectivamente en Él puedo encontrar la vida eterna. Hay muchos que tratan de hacerse pasar por esto, pero no tienen ningún don, ningún poder en especial. Simplemente son falsos maestros que están buscando llamar la atención, al punto de que quizás algunos de ellos quieren ser el Cristo, en lugar de ir a lo que la palabra nos enseña y espera de nosotros. El poder de salvación no está en los que se hacen llamar milagrosos, está en la palabra de Dios. Romanos 1:16 nos dice eso. La palabra de Dios es verdad, no solamente en la boca de Elías, no solamente en los escritos de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de Él, no solamente en la palabra. Es lo que necesitamos. Dios está para con nosotros y Dios ciertamente tiene la verdad, no el mundo. Es de ahí que por eso hacemos siempre la invitación a aquel que no forma parte de la iglesia del Señor, que se arrepienta, confiese a Jesucristo y sea bautizado por el perdón de sus pecados. Es por eso que recordamos a nuestros hermanos que si no estamos viviendo de la manera que Dios espera que vivamos, vamos a arrepentirnos y volver a Él. Vamos a hacer su voluntad, vamos a hacer todo lo que Él espera, porque Él es justo y bueno para perdonarnos. Sea cual sea la situación por la que estemos pasando, les invito a que nos pongamos de pie mientras Jonathan entona el himno de invitación y después de ello oraremos por aquellos que necesitan estas oraciones. Dios les bendiga.